Ante todo, muy buenas tardes, colegas. Eh, bien, se me ha encargado de dictar este segundo módulo. Mi nombre es José Cabrejo Paredes. Soy el actual director de la Escuela de Posgrado en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Y se me ha encargado desarrollar este segundo módulo que tiene relación con todo lo que es medicina basada en evidencia. Supongo que algunos de ustedes creo que no han asistido al primer módulo, ¿no? ¿Quiénes asistieron al primer módulo? Ustedes, ¿no? Entonces ya por lo menos tienen algunas nociones de los aspectos básicos de la auditoría médica y lo que se va a discutir entre hoy y mañana son algunas herramientas básicas que se utilizan en la auditoría médica, que es fundamentalmente la evidencia, que es una herramienta fundamental cuando queremos hacer una auditoría. Para poder retroalimentar un poco y de repente no decirles conocimientos que probablemente ustedes ya tienen, ya conocen, o de repente si agregar algunos que ustedes no conozcan, quisiera saber un poco la experiencia que tienen ustedes en este trabajo, o, digamos, en el área médica. ¿Cómo está, doctora? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen el ejercicio? ¿En dónde están desarrollando su labor? Para más o menos orientar un poco y no salirnos del contexto, ¿no? De repente, doctor, usted primero, ¿en cuánto tiempo de egresado? ¿En qué está laborando usted? 3 años de egresado, Ajá. ¿Y en qué área se desempeña actualmente? haciendo medicina deportiva. Ah, ok, excelente, medicina deportiva. ¿Y el interés en la auditoría cuál es en especial? ¿Hay alguno en especial? Siempre me parece interesante el tema. Mm, ya, excelente, es un buen enfoque. Doctor. 3 años de egresado, Ajá, trabajo en la clínica San Pablo, ajá. a cargo de la jefatura del área de hospitalización. Ah, ok. Y bueno, vemos bastante, como es una institución privada, Ujú. vemos bastante lo que es la parte de seguros, Claro, auditoría de seguros privados. para poder ver qué pertinencias hay con relación a los exámenes, porque luego hay varios problemas con relación a los exámenes. Exacto, correcto. Pensé que, y creo que es una parte muy importante saber lo que es auditoría en historias médicas, ¿no? Para Claro, poder saber qué. correcto, excelente enfoque. Doctora, Bueno, buenas yo tardes. trabajo en la clínica San Pablo, 3 años de egresada. Yo del área de salud ocupacional, Ujú, pero también estoy viendo un poco de auditoría médica. ujú. Claro, es los Soy mismos egresada seguros y que ya. quiero tener la base del conocimiento. Ok, excelente. Doctora, disculpe, buenas tardes. Yo llevo 4 años de egresada, trabajo en el hospital privado de la Llaga Corporativa y me interesa bastante el tema para abarcar un poco más y poder meterme en este tema. Claro, sí, imagenología va de la mano con la parte de auditoría. Doctor, buenas tardes. Tengo 15 años de pediatra Mm, y bueno, ahora estoy abocado a realizar protocolos de manejo hospitalario. correcto. No, sí, los pediatras que conozco son los mejores auditores. Y sí, no sé por qué, tienen cierta relación, le gusta mucho la parte de evidencia. Doctora, Buenas tardes, bueno, buenas tengo tardes. 7 años de egresada, soy médico familiar. Actualmente estoy trabajando en la UDR y vemos la parte de lo que es auditoría médica. ¿Qué es UDR? No, La no. Dirección Regional del CIS, Ah, ok, ok, ok. Ah, ya, claro, lo claro. del CIS, claro, claro. Ok, no, sí, obviamente tiene que ver la auditoría. Sino que yo ando desconectado, como trabajo en salud, los términos de MINSA todavía no me encajan un poco. Muy bien. Bien, vamos a, más o menos quisiera, antes de iniciar, qué experiencia han tenido en el manejo de evidencia, qué tanto han podido trabajar con medicina basada en evidencia. Cuando hace unos años evaluábamos, en la maestría a una colega, que se presentaba para la maestría de medicina, le preguntábamos si en algún momento ella, si sabía lo que era medicina basada en evidencia, y ella nos dijo no. Y entonces le preguntamos y le dijimos si trabajaba con medicina basada en evidencia. Y dijo, no, no, para nada. Y entonces obviamente entendíamos que con claridad no sabía lo que era medicina basada en evidencia. ¿En algún momento ustedes han utilizado medicina basada en evidencia? ¿Han practicado, han trabajado con algunas herramientas propias de la medicina basada en evidencia? Y ya como herramientas en sí, no digamos, obviamente todos trabajamos con evidencia, todos hemos revisado guías clínicas, todos hemos revisado protocolos, pero yo me refiero un poco en específico el hecho de que hayan tenido que trabajar con algunas herramientas propias de la medicina basada en evidencia. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacerlo? Por ejemplo, de plantear preguntas pico, por ejemplo, hacer análisis crítico de evidencia, de artículos de investigación, que muchas veces a veces vienen y nos dicen, mira, ¿sabes qué?
este es el mejor tratamiento, ¿no? Y viene el representante médico o lo leemos en una revista, de repente está en New England, de repente está en British Medical Journal, de repente está en JAMA y nosotros decimos, no, este es lo último y por tanto ese es el tratamiento que voy a dar. Y si alguien hace un análisis crítico ve que el NNT es de 305 y ese tratamiento no servía para nada. Pero claro, está en New England y lo utilizo. ¿Alguna vez ustedes han aplicado NNT para tratamiento, para evaluar análisis críticos en el ejemplo de estudio de tratamiento, o han aplicado riesgo de supervivencia para ver si una prueba diagnóstica es adecuada o no? ¿Han utilizado alguna vez ese tipo de herramientas? Por ejemplo, para tener una idea, ¿alguien tiene una idea de lo que es una pregunta pico para planteamiento? No hay problema porque la vamos a ver acá, la vamos a desarrollar acá. Solamente es casi como un pretest para saber hacia dónde nos abocamos. En lectura crítica, ¿han tenido conocimiento de la pirámide de evidencia? Es decir, ¿dónde comienzo a revisar? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un análisis crítico de un tratamiento o una intervención, lo que está pasando en estos momentos con los colegas en Lima, ¿no? Probablemente van a tener que hacer un análisis basados en evidencia, ¿cierto? Y entonces, ¿a dónde he hecho mano primero? Para decir si algún colega actúa adecuadamente o no actúa adecuadamente de acuerdo a evidencia. ¿Qué tendría que revisar primero? ¿Algún artículo de investigación quizás? ¿O algún metaanálisis? ¿O una revisión sistémica? ¿O una guía práctica clínica? ¿A qué le echo mano primero para decir que está bien o no? Porque de repente cojo el artículo y el artículo me dice que lo que ha hecho mi colega está mal hecho. Pero ¿será el artículo la primera fuente de evidencia que voy a utilizar? ¿Qué creen ustedes? ¿Han utilizado alguna vez, han querido revisar alguna intervención suya o de algún colega basándose en evidencia y han echado mano a qué tipo de evidencia en primer lugar? ¿Han hecho esa experiencia? ¿Han tenido esa experiencia? No todavía, lo vamos a hacer ahora, entonces no hay problema. Cuando han revisado algún artículo de investigación, por ejemplo, ustedes han visto ensayos clínicos, cada día aparecen tratamientos distintos, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, ¿se acuerdan del tratamiento para osteoporosis, ¿no? Comenzaron con alendronato, ¿no? Y luego vino toda la cadena de los bifosfonatos y comenzaron toda la discusión de cuál era mejor, sí o no, ¿no? Han utilizado, por ejemplo, en algún momento el NNT, o saben lo que es el NNT, NNT, y el NND, o en inglés NNH, ¿no? Número necesario a tratar o número necesario para dañar o para crear daño, NN-harm, ¿no? Eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora porque muchas veces los artículos que revisamos de investigación dicen muy bonito, ¿no? Este es el mejor tratamiento y al final ese no es. Por ejemplo, deben haber escuchado en algún momento o revisado en líneas generales el famoso escándalo del Tamiflu, ¿no? ¿Sí se acuerdan para qué era el Tamiflu? ¿Se acuerdan para qué hemos utilizado últimamente el Tamiflu? La famosa epidemia de la gripe H1N1. ¿Se acuerdan que se indicaba el oseltamivir, que es comercialmente llamado Tamiflu? Y que resulta, y ustedes pueden haber leído, y si no, hoy día vamos a hablar un poco de ello, fue un gran engaño, ¿no? Porque al final el Tamiflu no resuelve nada. Tiene un NT demasiado alto, altísimo. ¿Cuántos de ustedes han utilizado en su práctica diaria, por ejemplo, la aspirina como cardioprotector? Sí, lo hemos utilizado, ¿no es cierto? Y ustedes creen que es un buen cardioprotector. O sea, ¿en qué caso lo utiliza? Viene un paciente mayor de 30 años de edad o mayor de 40 años de edad y usted ya le puede indicar su aspirina de 100 miligramos una vez al día como cardioprotector, ¿sí? ¿A todos le podemos indicar? No. ¿Y entonces a quién le indicaría? A aquel que haya tenido un previo episodio isquémico. ¿Y por qué no a los que no han tenido previo episodios isquémicos? Si aparece en la televisión de que a partir de los 30 años de edad deberíamos tomar aspirina 81 miligramos o 100 miligramos una vez al día. ¿Por qué no? Y nos lo dicen, ¿no? Claro, o sea, el NNT, sin previo proceso isquémico, es mucho mayor, o sea, provoca más daño que cuando hay un proceso isquémico. Es decir, el NaNH o el número necesario para dañar es bastante simple cuando al paciente le damos aspirina sin haber tenido un previo evento isquémico. Y entonces va a hacer ¿qué? Va a hacer que se te anticoagule más rápidamente, ¿sí? Y en cambio, si ha tenido un previo evento isquémico, el NNT es muy bueno, es bastante bajo y por tanto yo voy a cardioprotegerlo. Entonces, de esto no es algo que necesitamos aprender como tal,
qué está pasando, sino hay múltiples páginas, que nosotros hay páginas, inclusive en Medicina Basada en Evidencia, donde vamos a encontrar cosas que antes creíamos que eran adecuadas y que ahora no son adecuadas. Pero ¿dónde comienza este tema de la medicina basada en evidencia? Este tema de la medicina basada en evidencia comienza desde el planteamiento que siempre nosotros estamos teniendo dudas, ¿no? Siempre estamos teniendo dudas. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros los médicos, cuando hacemos una intervención, ya sea en nuestra especialidad o cuando queremos mirar cualquier intervención clínica o quirúrgica, se nos presentan múltiples dudas, ¿no? Y entonces, la pregunta que se hizo en una investigación en algún momento decía, ¿qué tanto tenemos dudas los médicos? Entonces, cuando se nos pregunta si tenemos dudas, algunos dicen, bueno, 2 veces por semana, ¿no? Cuando estoy haciendo tratamiento. ¿Qué hago? Leo libros, revistas médicas, cuando tengo una duda, lo que generalmente se dice. Cuando realmente tenemos dudas 60 veces por semana, es decir, 2 veces por cada 3 pacientes. O sea, por cada 3 pacientes que tenemos, nos vienen dudas 2 veces, ¿sí? Y solamente la absolvemos en el 30% de los casos. No las podemos absolver totalmente. Y esto es lo que está pasando continuamente con los otros médicos. Esto está ya publicado y esto es lo que está ocurriendo a nivel mundial con los otros médicos, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchas dudas a cada momento. Y conforme va avanzando este tema del mediatismo y de las denuncias, la duda se pone mucho mayor, ¿no? Vamos a llegar a atender de repente con un abogado al lado y decirle, como dice por ahí un cómic, ¿no? Una caricatura dice, yo no le puedo dar sus resultados hasta que el abogado dice, mi patrocinado no le puede dar sus resultados hasta su diagnóstico hasta que tenga sus resultados, ¿no? Y eso está comenzando a pasar. La tendencia en el mundo es esa. O sea, antes el médico era considerado un semidios, actualmente el médico es considerado a nivel mundial un sospechoso, ¿no? Sospechoso, me irá a curar, que irá a pasar, que irá a darse. Y esto nos genera tensión, nos genera preocupación. Pero entonces hay que equilibrarlo y la medicina basada en evidencia es una herramienta que nos ayuda. Muy bien. Y entonces generalmente a veces cuando tenemos dudas muy grandes, nosotros echamos mano a nuestros libros, ¿no? Justo el doctor que es pediatra ya debe estar en la 20ª edición ahora en estos momentos, ¿no? Esta era la 18ª edición. Y obviamente cuando leemos un libro, por ejemplo esta 18ª edición, su copyright es de 2008, ¿no? Y si es de 2008, habrá que preguntarnos cuándo se mandó a imprimir ese libro, ¿no? Y cuándo estuvo listo el borrador, ¿no? Y de qué fecha serían sus referencias, ¿no? O sea, imagínense cuando ese libro ya llegue a imprimirse en versión en español, han pasado muchos años. Y por tanto la medicina está avanzando continuamente. Por tanto ya los libros, que antes uno decía, en los libros está todo, ya no es la mejor evidencia. Entonces uno echa mano y dice, muy bien, ya que no hay libros, voy a ponerme en grupos. Ahora están con los grupos de correos electrónicos o grupos de Facebook, ¿no? Y entonces la gente comienza a decir, envíame el artículo tal, que me falta tal, envíame la referencia tal, y nos envían por correo electrónico, o nos envían de repente a nuestro Facebook, y comenzamos a cambiar artículos. Pero realmente hay un montón de información, ¿no? Llega la información por todos lados. ¿Y qué hacemos con toda esa información? O sea, ¿cuál desinformación, cuánta desinformación realmente es valiosa y cuánta desinformación realmente no nos sirve? Y nos puede estar, más allá de tener dudas, nos va a confundir mucho más. Y entonces lo que yo voy a aprender es a sistematizar esa información y a ver qué me va a servir y qué no me va a servir. El auditor generalmente se encuentra frente a un caso, vamos a imaginar un caso de una complicación por apendicitis aguda, un caso de complicación de una crisis asmática con un inadecuado uso de un medicamento, y entonces dice, ¿y ahora qué hago? Porque hay información de todos lados, ¿cuál es más valedera, cuál no? Y entonces, para ello, tenemos algunos antecedentes. Miren, en los años 1830, ¿no? La sangría realizada a los pacientes con neumonía era una práctica bastante frecuente en esos años. Entonces, Pierre-Louis, médico francés, dudaba de su efecto benéfico y por tanto hizo un estudio observacional y dijo, la práctica de esta terapia puede ser mortal. Entonces, en 1836, ¿no? Se hace la primera exposición formal de resultados mediante el único método válido de investigación que en aquel momento existía. El único método válido de investigación que existía era el observacional inicialmente. Y luego ya comenzamos a entrar al tema experimental a partir de la aparición de Robert Koch y Louis Pasteur. Y entonces, ya hay unas primeras publicaciones de qué es evidente. Es evidente que varios mueren, dice. Y en el siglo pasado,
en los 70s. Sackett es el famoso padre pues, de la medicina basada en evidencia, ¿no? Y en los 80s aparecen las primeras publicaciones de los journals canadienses. Los journals canadienses, y si ustedes quieren mirar las mejores guías de práctica clínica, han sido desarrolladas en Canadá. Ha trabajado mucho el tema de calidad y mucho el tema de guía de práctica clínica. Luego en los 90 ya Guyat acuña el término de medicina basada en evidencia y en el 92 ya comienza a aparecer las guías, ¿no?, para los usuarios de literatura médica. ¿Cuáles valen, cuáles no? A veces estamos en la moda y el fanatismo de publish or perish, ¿no? O sea, publica o perece, ¿no? Dice que si nosotros no publicamos, no estamos en nada. Es una moda media fanática. Es una moda media fanática. Hay que ser bastante realistas. Hay gente que puede tener 50 publicaciones y cuando entramos a Scopus o a EBSCO o los grupos y le ponemos publicación arbitrada, probablemente no aparezca ninguna. Nosotros podemos bajar publicaciones, 2.000 publicaciones de diabetes mellitus y su tratamiento, vamos a imaginar 50.000, y cuando ponemos publicaciones arbitradas, de repente son 150. Y ustedes dirán ¿por qué? Porque la publicación arbitrada es aquella que sigue adecuadamente la metodología de investigación científica. Y al seguirla adecuadamente, yo la puedo aplicar. O sea, no todo lo que aparece en JAMA, en New England, en British Medical Journal y en cualquier revista internacional o nacional que tiene ICSN significa que eso es lo que yo voy a hacer. La gente a veces confunde medicina basada en evidencia y dice, miren, yo tengo el último artículo del mes de junio del 2016 que dice que este es el mejor tratamiento. Y yo te digo, ese artículo no tiene valor, porque el método es inadecuado, porque el tamaño de muestra no fue bien hallado, por esto, por esto, por esto. Y muchas veces los representantes médicos nos sorprenden diciéndonos que el estudio dice tal cosa. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes acerca de ello, cuando el estudio realmente no dice lo que tiene que decir. Y entonces se hace importante tener una metodología para poder obtener la mejor evidencia posible. El auditor tiene que hacer eso, porque si no, lo contrario, las observaciones y recomendaciones que haga podrían caer inadecuadamente y ustedes los podrían denunciar, porque van a tener un registro nacional de auditor. Entonces usted podría decir, esto aplica ya en ese momentito, usted no ha seguido una metodología de medicina basada en evidencia. Muy bien, entonces, ¿qué es la medicina basada en evidencia? Como ven ustedes, la medicina basada en evidencia es el uso consciente, miren, consciente, o sea, conscientemente ustedes están revisando, explícito, ¿sí?, o sea, tangible, y juicioso de las mejores y actuales pruebas en la toma de decisiones sobre el cuidado del paciente individual. Y acá viene el gran detalle, el famoso cuidado del paciente individual, ¿no? O sea, la medicina basada en evidencia nos da un marco, pero no nos dice que a todos le vamos a dar lo mismo, ¿correcto? Siempre va a haber un espacio de personalización, características propias que tiene cada ser humano. Entonces, la integración de la mejor evidencia científica con la pericia clínica y los valores del paciente. Es decir, la medicina basada en evidencia no es que esto me dice y esto lo hago. También tiene que haber un aporte parte de nuestra experiencia, nuestros años de experiencia médico y obviamente los valores que tenga el paciente. El paciente podría decir, mira, está muy bien, aquí se me recomienda transfusión sanguínea, lo que tú quieras, pero yo soy testigo de Jehová, no quiero que me transfundas. Son valores propios que él tiene. Se recomienda un aborto terapéutico porque tiene todas las condiciones de acuerdo a la medicina basada en evidencia, pero la señora dice, no, yo quiero proseguir con el embarazo. Son los valores del paciente que puede tener. Entonces hay que tomar en cuenta la observación acerca de ello. Y entonces, buenas tardes. Entonces viene el espacio de cómo vamos a correlacionar medicina basada en experiencia o medicina basada en evidencia, ¿no? Hace unos años, probablemente no es de la generación de ustedes, pero cuando yo estudiaba medicina, rotábamos en cuarto, quinto y sexto, sobre todo en quinto y sexto año, rotábamos por hospitalización, rotábamos por área de consulta externa en sexto año, y entonces el profesor iba adelante y nosotros íbamos atrás con una libretita, ¿no? Siempre teníamos que tener una libreta en el mandil. Entonces la libretita, el que no llevaba libretita estaba desaprobado. Entonces todo el mundo andaba con la libretita. Entonces el profesor cogía y decía, miren, para esta otitis media aguda, con estas características, yo le doy ciprofloxacino 2 veces al día durante 10 días y me ha ido bien. Todo el mundo, ciprofloxacino 500 miligramos 2 veces al día por 10 días. En mi experiencia de 10 años, lo he venido manejando de esa manera y me ha ido fabuloso. Sobre todo cuando tiene estas características de coloración, miremos coloración, amarillenta verdosa, y miren el tímpano que tenga estas características. Nadie refutaba al maestro, porque obviamente era medicina basada en experiencia, ¿sí? El maestro tenía la razón. Por eso es que todavía hay personas, hay por ejemplo otorrinos, que dicen, colocan la famosa penicilina con dexametasona, ¿sí? Colócale bien a alguien con amigdalitis aguda, no,
puede hablar, y disfonía, ¿sí? Y entonces le dice, mira, colócale, aprende, apunta chico, saca tu libreta, penicilina, inmediatamente con una Dexa. Y le preguntas, disculpe doctor, porque a mí me ha ido bien. Cuando tú le colocas la dexametasona va a poder hablar y se va a sentir bien. Y tú irracionalmente apuntabas penicilina, dexametasona, ¿no? Pasamos al siglo XXI y entonces el profesor dice penicilina y dexametasona y yo le digo, disculpe doctor, en el Sanford, en el Mandel, ¿en qué parte de evidencia me dice que debo colocar un corticoide, ¿sí?, junto con un antibiótico? ¿Podría mostrarme su evidencia? No, es que me ha ido bien, disculpe doctor. O sea, no, es que para evitar la alergia, entonces pidamos una prueba de penicilina previa. No, pero es que para que pueda hablar, sí doctor, pero él hace efecto rebote, porque el inmunosuprime agudamente y lo que va a pasar es que luego se va a complicar con una probable bronquitis. Por tanto, doctor, su indicación no tiene carácter racional y no está basada en evidencia. Y el docente tiene que estar todos los días leyendo evidencia. Porque ahora los chicos ya van con su iPad, con su laptop, ¿no? Van chequeando con su celular y van mirando. Y dice, usted no está de acuerdo en evidencia. Hace algunos años, los maestros decían, bueno, si tiene un problema digestivo, dale metoclopramida. Independientemente sea adulto, sea anciano, metoclopramida para que vaya un gastrocinético. ¿Correcto? Muy bien. Con el tiempo, obviamente, la evidencia ha demostrado que los adultos mayores, cuando se le da metoclopramida, provoca parkinsonismo. Y entonces encuentran ustedes un adulto mayor que está temblando, pero no tiene facies de Parkinson. Mira su última receta, metoclopramida, y lo colocó el mejor gastroenterólogo antiguo de Trujillo. Y usted le dice, tiene que suspenderse. No, no lo puedo suspender. Le dice, de acuerdo a evidencia, señora, suspéndalo. Le suspende, el paciente comienza a perder el temblor. Y dice, oiga, doctor, usted es jovencito. ¿Cómo sabía que eso era eso? Es que el otro doctor está acostumbrado a su secuencia de medicina basada en experiencia. Y claro, los dos extremos son malos también. Medicina basada en experiencia pura es inadecuado si no se mantiene actualizado. Y medicina basada en evidencia pura también es malo si no se personaliza las características que tengo frente al paciente. Por ejemplo, el fenómeno de cascada farmacológica. Viene un viejito con osteoartrosis y le damos AINES. Pero ese viejito va a ser hipertenso y la presión se le eleva mayormente. Y entonces le aumento el antihipertensivo y le sigo dando AINES. Y le aumenta la presión y le cambio al valsartán y le sigo dando AINES. Y le aumenta más la presión, le cambio el valsartán y le sigo dando AINES. Pues, oye, ¿por qué le sube la presión? Ah, ¿por qué le está dando AINES? Y como le duele mucho, le está dando anaproxeno, pues, diclofenaco, ¿no? Por último, aspirina en altas dosis, para que no le duela y sigue levantándose la presión arterial. Y entonces el que no se basa en evidencia dice, no, pero ¿cómo me iba bien con los AINES y los viejitos no les dolía? Sí, pero ahora tu viejito ya no tiene osteoartrosis, pero tiene un EBC, ¿no? Ya no le duele, pero ya no se mueve. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una conjunción entre la pericia clínica, ¿no?, que tenemos, ¿sí?, la evidencia, no sé, acá no se mueve, la evidencia y la preferencia del paciente. Y entonces fue uno de los primeros esquemas de conjunción para tomar decisiones en medicina basada en evidencia. Uno de los primeros esquemas. Y entonces, ahora sí, comencemos a entrar un poco metodológicamente a lo que nos interesa, porque realmente no estamos en el curso para aprender un poco de historia ni aprender algunas definiciones, sino para comenzar a aplicarlas, porque esa es la idea de auditoría. Y por tanto, a continuación voy a expresar los pasos que no vamos a olvidar desde esta clase hasta que se retiren del diplomado, hasta que puedan egresar, de los pasos que vamos a utilizar cada vez que echemos mano a la evidencia. El primer paso es tener la idea clara sobre el paciente. Un problema o una pregunta clínica se presenta siempre sobre la enfermedad del paciente. ¿Sobre qué paciente estoy viendo? ¿Es un paciente con diabetes? ¿Es un paciente hipertenso? Pero además no solo es un paciente con diabetes, sino es un paciente con diabetes de 53 años de edad. Es un paciente asmático de 12 años. Es un paciente hipertenso de 48 años. ¿Sexo masculino o sexo femenino? O sea, identifico bien a mi paciente. Porque la guía clínica... Las guías clínicas o las evidencias que voy a utilizar se van a caracterizar también por grupos demográficos, por grupos de edad, con antecedentes, si tiene enfermedades concomitantes o no. Luego debo tener bien claro la pregunta, es decir, construir una pregunta clínica bien hecha derivada de ese caso. Esa pregunta clínica bien hecha está orientada a lo que nosotros más adelante vamos a ver, que se denomina la pregunta PICO. Lo vamos a hacer más adelante. El recurso, ¿cómo voy a utilizar los recursos para poder, cuáles van a ser los recursos más apropiados para poder conducir la búsqueda? ¿Dónde debo comenzar? Hay una pirámide de evidencia.
una pirámide de valor de evidencia y una pirámide de búsqueda para evidencia. Luego evalúo. Ajá, ya tengo la evidencia, ¿sí? Qué bonito, ya tengo los artículos, ya tengo toda la mano, ¿sí? Pero ahora sí, ¿valdrá esta evidencia? Porque de repente de 10 artículos que he conseguido, solamente 2 valen la pena. Los demás no sirven. Y entonces tienen que aprender lo que se llama la lectura crítica de la evidencia, ¿sí? A veces en la maestría los alumnos traen, mira, doctor, he descubierto lo último. Lo pasamos por un filtro de análisis crítico y el artículo no tiene ningún valor científico. Doctor, pero está publicado en la revista peruana del INS, sí, pero no tiene ningún valor científico. Puede estar publicado, porque generalmente las publicaciones, actualmente, las publicaciones son mucho más comerciales. O sea, la gente comenzó y dijo, mira, la uña de gato ayuda mucho, etcétera, etcétera, y como hay que venderlo, comienzan a publicar sobre eso. Pero nadie comenzó a publicar los efectos toxigénicos que tiene la uña de gato pura y tiene que ser liofilizada. Igual han comenzado con la moda de la chía, con la moda de acá, la moda de allá, y todo el mundo habla de Sacha Inchi, ¿no? Y comienza a moverse la parte comercial. Sí, pero todavía hay mucho por hacer. La gente está saltando la fase preclínica de frente a la fase clínica. No han terminado de las investigaciones en animales y de frente ya lo están aplicando en seres humanos. Igual pasa en los medicamentos, ¿no? Muchos medicamentos están en fase experimental. Acuérdense del famoso Rofecoxib. No sé si se acordarán, el famoso Rofecoxib que se llamaba, no es el Biox, no es el, no recuerdo el nombre, que iniciaron el estudio y cuando entraron a la fase 4 del estudio se dieron cuenta que provocaba carcinoma en colon y lo tuvieron que retirar. Entonces, y hubo todo un escándalo para el Merck-Chardon, ¿no? O sea, muchos de los medicamentos que nosotros estamos consumiendo acá en el Perú todavía están en fase experimental en Estados Unidos. Luego volvemos al paciente y entonces integramos esa evidencia con la destreza clínica tomando en cuenta la preferencia del paciente. Muy bien, señores, acá me dice de que la mejor evidencia es utilizar una resonancia, ¿sí? Con SPECT, pero no hay en el Perú, pues. Ya, ahora sí, comienzo a bajar. ¿Y qué hay acá? Tengo que adaptarlo a lo que hay en la realidad. Y el paciente tiene las condiciones económicas para manejarlo. ¿Cuál es el punto, cuál es el gol estándar para poder diagnosticar adecuadamente apendicitis aguda? ¿Cuál es el gol estándar? Ustedes tienen un caso probable de apendicitis aguda. ¿Cuál sería el patrón de oro? El punto comparativo donde yo sé si ese paciente tuvo apendicitis aguda o no. ¿Cuál es? ¿Cómo sé yo si el paciente tuvo apendicitis aguda o no? ¿Cuál es el patrón de oro o gol estándar que se denomina en diagnósticos? En diagnóstico, ¿cuál es el patrón de oro? A ver. Usted me dice antes, igual o después, ¿cuál es el único patrón de oro que me dice, sí, esto ha sido apendicitis aguda? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La patología clínica, ¿correcto? Muy bien, o sea, antes, durante o después, lo que sea, pero el único que nos dice si fue apendicitis aguda o no, es la patología clínica, ¿correcto? Ya, pero perfecto, como dice el doctor, pero tengo que esperar después operarlo, ¿no? O sea, primero opero y después me entero, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el segundo? Sí. Y ahí comienza, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? Uno dice tomografía, otro dice ecografía, otro dice ecografía FAST, ¿no? Otros dicen, ¿no? Otros dicen examen clínico. ¿Cuál será? Y para entonces, ¿por qué cuando llegan a la emergencia de nuestros pacientes ya ni lo tocan, de frente le ponen el ecógrafo? O otros más exagerados, de frente lo meten al tomógrafo y chic, 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 chic. Pero miren lo que está pasando en el Perú, ¿eh? O sea, en la práctica, si ustedes van a los hospitales, llega alguien con un supuesto dolor apendicular, ¿sí? Con un probable problema agudo, y ya no lo tocan los cirujanos ni los de emergencia, no lo tocan. Llama al que está en ecografía, hazle una ecografía, ¿sí? Sin preparar al paciente, y el paciente de repente está lleno de gases, ¿no? O sea, no está nada preparado, ¿correcto? O sea, las posibilidades de sensibilidad y especificidad que tenga ese examen ecográfico de apendicitis van a ser altas o bajas en las condiciones. Y aparece la fase ecografía, ¿no? Ecografía de emergencia, entre comillas, ya vamos a ver más adelante qué tanto sirve o no. Y
Y alguien dice, no, pues, ¿por qué nos acabamos la vida? Estamos en el Hospital Víctor Lasarte Echegaray, tenemos el tomógrafo acá detrásito de la emergencia, pasa la tomografía, total es hijo del congresista, el ministro, no sé quién, y le hacen tomografía, tac, 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 ¿no? Que es excelente esa tomografía, ¿no? Sobre todo si tiene 32 cortes, mucho mejor, ¿no? Porque le estamos irradiando 32 veces, ¿no? Para ver si tiene apendicitis o no. Porque claro, 32 cortes son 32 placas radiográficas, 16 cortes son 16 placas radiográficas, y es, si el ser humano debe irradiarse máximo 4 veces al año, 32 veces lo hemos irradiado solamente para decir, no tiene apendicitis, vaya nomás, porque no tengo manos para examinar. El segundo punto de evaluación diagnóstica para la apendicitis aguda y demostrado por medicina basada en evidencia es el clínico. Así es. Manda por encima de ecografía, tomografía, resonancia. Resonancia también le van a hacer seguro. Porque ahora como hay resonancia en algunos hospitales, también de repente va a hacer resonancia, ¿no? ¿Por qué no? Total, no irradia nada, ¿no? Hay que hacer la resonancia, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso está pasando. Entonces tenemos que mirar, tomar en cuenta ello. ¿Qué es lo que está pasando con el paciente? Y luego viene una autoevaluación. Entonces, evaluar su funcionamiento con ese paciente en particular. ¿Funcionó mi aplicación de evidencia? ¿No funcionó mi aplicación de evidencia? Han visto el último caso que ha pasado del tema de litiasis renal, ¿no es cierto? El tema de litiasis renal dice, muy bien, tenía la prensa, que lógicamente le falta mucha formación en la parte médica, pero tampoco por eso nos vamos a coger, como yo le digo muchas veces a mis estudiantes, le digo, tanto los de pregrado y posgrado, yo no puedo tomar partido de decir, los de la prensa no saben nada, ni tampoco puedo tomar de partido, todos los médicos son malos. O sea, ni uno ni otro tiene razón. O sea, entrar en una batalla bizantina no nos va a llevar a nada. Lo que tiene que hacerse es aclarar las cosas. Del lado médico, quien tiene que aclararlo es su salud. Y su salud tiene que decir, esto es lo que pasó. Y del lado de prensa, tiene que educarse a la prensa. Y hace tiempo yo pensaba que tiene que haber todo un curso de educación en salud y en educación médica a la prensa. O sea, tiene que diplomarse en cierto modo y tiene que haber especialistas cuando hablen de salud. Porque si no se especializan, también van a hablar cosas que no son. Y entonces, pero de uno a otro lado, ¿sí?, se va estudiando. Entonces los urólogos dicen, sí, pero había cálculos coraliformes. Ah, ya, la cosa es distinta. Había cálculos coraliformes, es un tipo de evidencia que puede estar relacionado a esto. Sí, pero también por otro lado decimos, la pseudomonas aeruginosa nunca está dentro, siempre está fuera. Entonces, ¿cómo ingresó? La pregunta. Claro, pero el catéter no estaba contaminado y comenzamos a mirar evidencias, ¿no es cierto? Evidencias de la pseudomonas aeruginosa, evidencias del coraliforme. Obviamente la amputación de brazos y piernas no es por cálculos renales, sino porque todos sabemos que la septicemia comienza a provocar vasoconstricción y obviamente comienza a crear necrosis distal y obviamente para proteger los órganos internos centrales. Hasta ahí entendemos que no tuvo nada que ver uno con otro, pero lo que queda es el eslabón perdido de qué pasó y cómo llegó a convertirse de una litiasis a una septicemia. Entonces no me digas, si la litiasis fue por pseudomonas aeruginosa, no ha sido por vía urinaria, ha tenido que ser por invasiva externa. Entonces viene toda una serie de discusiones. Para eso, para buena suerte, yo tengo amigos de su salud en Lima, que han sido algunos inclusive exalumnos míos, y me dicen, me comentan un poco. Primero lo que tienen que hacer es seguir lo que se llama el diagrama de queso suizo de Rison. En qué momento podía haberse hecho una barrera. Luego se hace el diagrama de Oxford. O sea, primero vamos a buscar qué tanto el sistema falló, antes de mirar al médico. Una vez que se mira que hay fallas en el sistema, recién se va al acto médico. Y en el acto médico uno comienza a mirar si siguió proceso, una guía clínica. ¿Qué es guía clínica? Ya no es protocolo, por si acaso. ¿Qué diferencia hay entre un protocolo y una guía clínica? Más o menos si lo tienen un poquito claro. En cierto modo, claro. Un protocolo te dice, mira, paso 1 haces esto, paso 2 haces esto, paso 3, y de repente tú dices, mira, en este paciente el paso 3 no aplica. Yo voy a tener que hacer, no, momentito, el protocolo. Por culpa de los protocolos, muchos médicos fueron llevados a las cortes norteamericanas. Cuando recién apareció la medicina basada en evidencia, los médicos, ustedes saben que por más que hagan un trabajo 100% bien hecho, con un proceso exacto, tampoco la curación total de un paciente depende de nosotros. Va a depender en cierto grado también de las características propias del individuo a tratar, ¿cierto? Y entonces, muy bien, cuando apareció la moda de los protocolos, que fue la primera etapa de la medicina basada en evidencia, entonces al médico lo llevaban a la corte en los Estados Unidos y le decían, muy bien, muestre los pasos de su protocolo en su historia clínica. Me dice, pero acá usted ha salteado el paso 4. Claro, por supuesto, porque en este caso el paciente requería hidratación, ya que no iba a absorber, no, un momentito, pero era el paso 4. Y ustedes saben que los abogados saben tanto de medicina como nosotros de leyes. Y entonces, por tanto, médico juzgado.
por negligencia médica, porque violó el protocolo. Debido a eso, es que hubo en Estados Unidos y a nivel mundial toda una lucha y dijeron no, protocolos ya no a protocolos, excepto para temas quirúrgicos, que son protocolos procedimentales. Paso 1, paso 2, corta, abre y cierre solamente para eso. En clínicas no, en clínicas deben haber guidelines, es decir, guías clínicas. En caso pase esto, haces esto, en caso esto. Son guías clínicas, ¿sí? Y es más, la revolución reciente en el siglo XXI ha señalado en Europa, aunque los canadienses fueron los inventores, que ya ni siquiera debe haber guías clínicas, deben haber pathways, es decir, vías clínicas, porque el tratamiento de un paciente ya no es individual del médico, sino multiprofesional, que requiere de repente cuál va a ser el rol de la enfermera, cuál va a ser el rol del psicólogo, del nutricionista, etcétera, etcétera, a través de una patología, porque ya no podemos mirar a la enfermedad en sí, sino a la persona enferma. Y la persona enferma implica una atención multidisciplinaria y ustedes pueden revisar en publicaciones españolas, francesas o alemanas, en internet las pueden encontrar perfectamente como pathways o vías clínicas. Lo que ciertamente han avanzado solamente en algunas patologías muy frecuentes, no en todas. En cambio, en guías clínicas tenemos guías clínicas prácticamente para todo. Pues entonces todavía estamos en la era de las guidelines. Estamos hoy en la era de las guidelines, pero ya no de protocolos. Por lo menos para clínicas, no protocolos, sino guías clínicas. Entonces, autoevaluamos si su funcionamiento sea en lo particular. Sí, adelante, claro. Eso, no, lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la pirámide de las 6 Cs de la búsqueda de evidencia. Van a ver ustedes en qué momento nosotros tomamos como evidencia para uso los consensos. Inclusive les voy a dar unas herramientas de aplicación práctica para que ustedes puedan buscar a través de sus celulares o su iPad o su computadora cómo ustedes pueden acceder rápidamente a evidencias, ¿no? Hay centros de evidencias. Vamos a conversar un poco acerca de ese tema de los consensos, que es un nivel de evidencia muy interesante y lo van a ir explorando ustedes poco a poco. Y muy buena pregunta, lo vamos a hacer justo en unas siguientes diapositivas. Entonces, estos 5 pasos que ustedes están viendo acá en la pantalla son los 5 pasos que ustedes siempre van a seguir cuando quieren hacer medicina basada en evidencia de cualquier intervención que ustedes quieran analizar o hacer. El primer paso, tienen que formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente. Esa formulación de manera precisa se conoce en medicina basada en evidencia como pregunta PICO. Ya vamos a ver por qué se llama PICO. Sí, es un acróstico de cuatro objetivos. Una vez que hicieron la pregunta PICO, deben localizar las pruebas disponibles en la literatura. ¿Qué pruebas disponibles hay en la literatura para poder analizar? Luego que ya tienen las pruebas, no las van a coger a pie juntillas y van a decir, esto es lo que voy a hacer. No, sino lo que van a hacer ustedes es evaluación crítica de la evidencia. Ah, mire, he conseguido 10. No vale, uy, me quedé con una. Así es. El que no conoce medicina basada en evidencia dice, tengo 10 y se confunde, pero este dice que sí, este dice que no, y no sabe evaluar evidencia. Y entonces dice, no importa, este me parece más bonito porque esto lo entiendo más. Puede ser bonito, pero de repente no tiene nivel de evidencia. ¿Sí? Luego, viene la aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la práctica y finalmente evaluamos nuestra efectividad y nuestra eficacia de la aplicación de la medicina basada en evidencia. Entonces, cuando planteamos el primer punto, que es formular de manera precisa una pregunta a partir del problema clínico del paciente, nosotros planteamos la pregunta PICO. P es de paciente, I de intervención, C de comparación y O de outcome o resultado. Entonces, yo me encuentro, digamos, vamos a ver luego más adelante con algunos ejemplos, voy a mirar el uso de la metformina, ¿sí? Digamos, en comparación con la glibenclamida para manejo de pacientes diabéticos. Esto es una pregunta, un planteamiento muy simple. Y entonces yo digo, paciente diabético, de repente 60 años de edad, no lo sé, paciente diabético de 60 años de edad. Intervención, tratamiento para diabetes, ¿sí? Comparación, tratamiento para la diabetes, con metformina. Comparación con tratamiento con glibenclamida. Resultado, efectividad, curación o disminución de control de glucosa. Con esas preguntas existen software, que ya vamos a hacer más adelante, ¿sí? Donde ustedes pueden ingresar en cada uno de estos ítems las características que estoy mencionando, ponen Enter y les baja toda la literatura relacionada. Y como vimos el
El caballito que se le caía a la caja dijo, uy, me bajaron como 50.000, ¿y ahora qué hago? Y es ahí donde ustedes van a tener que clasificarlas y van a tener que priorizar cuál sirve y cuál no. Y acá les vamos a enseñar qué criterios van a utilizar para eso. ¿Correcto? Esa entonces es la pregunta. Para todo momento de intervención, hablar de medicina basada en evidencia es plantearnos inicialmente siempre la pregunta pico. Y en todos los que manejan medicina basada en evidencia van a escuchar eso. Es decir, a ver, planteame tu pregunta pico. Claro, el que no sabe medicina basada en evidencia piensa que es un piquito, ¿no? Pero no es así. O sea, la pregunta pico. Entonces uno siempre hay que recordar que es el paciente, la intervención, la comparación y la O de outcome o resultado. ¿Correcto? Vamos a practicarlo más adelante. Vamos a hacerlo. Ese es el primer punto. Luego localizo las pruebas disponibles en la literatura. Y en la literatura tenemos fundamentalmente más publicaciones primarias, que son las famosas revistas, ¿no es cierto? Todos los artículos, revistas aparecen un montón, pero generalmente echamos mano, y eso lo podemos encontrar en PubMed, ¿no? Ponemos los datos y nos baja bastante PubMed. Pero generalmente echamos manos al tema de las publicaciones secundarias, y ahí es donde entra el tema de consensos, el tema de revisiones sistémicas, el tema de metaanálisis, que son mucho más valiosas que las publicaciones primarias en sí. Y vamos a ver cómo se clasifican en sí, cómo vamos a ingresar en ello. Para eso tenemos todos estos accesos para publicaciones secundarias, ¿no? El Cochrane, medicina basada en evidencia, hay muchas direcciones ahora de medicina basada en evidencia en cantidad en la web. El Trip Database, ustedes pueden entrar a través de sus computadoras. Acá en el Trip Database ustedes verán que existe un link que dice Pico Search, o también pregunta Pico, ¿sí? Ustedes colocan clic y ahí le va a aparecer la P, I, C y O. Ustedes llenan los datos, por supuesto en inglés, de preferencia para que los artículos, todas las guías o artículos bajen en inglés. Si ustedes lo llenan en español, también solamente les van a bajar en español. Tiene hasta, creo, me parece, 10 idiomas, si no me equivoco, ¿sí? No sé si tienen ustedes computadora ahora con acceso a internet, ¿no han traído por ahí laptop o computadora? Si tienen, pueden ir practicando o pueden ir revisando, de repente sus celulares, también igual, si es que tienen acceso acá, creo que hay Wi-Fi, me parece, creo que tiene un número, ¿no? Ustedes pueden acceder. A ver, mientras van sacando voy a colocar esto acá, porque de repente llega alguien más y no va a tener espacio para sentarse. Pueden entrar al Trip Database, como Trip, ¿sí? Trip Database o relacionado con medicina basada en evidencia, ¿no? Es interesante porque lo usamos bastante para el tema de las preguntas pico, ¿no? Generalmente entramos acá, dice preguntas pico, ¿no? Creo que la dirección la tengo más adelante, me parece. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad o ha podido entrar. Ahí creo que está, ¿no? El Wi-Fi. En Google puede colocar Trip, así, el nombre Trip Database, Trip Database, ¿no? Trip Database, ¿no? O Trip y coloca al costado Evidence, ¿no? Para que no vaya a ser que le entre Trip y le sale Street Trees y otra cosa, ¿no? Sí, porque a veces Google busca por... Claro, sí, ahí está más actualizado inclusive, ¿no? Cada vez ellos están actualizando continuamente, ¿no? Y si él logra entrar donde dice Pico Search, ahí le va a aparecer la PICO, ¿no es cierto? Eso es para que más o menos se vayan amicalizando con ello, ¿no? Si es que mañana pueden traer su laptop o una, ¿no? laptop, notebook, lo que ustedes tengan, sería ideal para mañana hacer un poquito de ejercicio de cómo entrar, preguntas, respuestas, porque se aprende haciendo realmente, más que escuchando, se aprende haciendo, ¿no? Sería lo ideal. Sobre todo en esta parte de evidencia hay que meter un poquito de práctica, ¿no? Inclusive para que vean unas calculadoras que van a ver más adelante que también se descargan de la web, que son por ejemplo para pruebas diagnósticas o para tratamiento, ¿no? Para evitar que ustedes hagan cualquier tipo de operación, o sea, solamente ustedes llenan datos, ponen y solamente deben aprender a leer la información, no hacer operaciones de ningún tipo, ¿sí? Entonces sí han tenido la oportunidad de colocar acá en Pico Search y encontrar la PICO, ¿no es cierto? Correcto. Mañana de repente si ustedes podemos acceder a ello, entonces ustedes pueden colocar los datos que quieren en PICO y luego verlo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Luego otra manera, una vez que nos bajó la información, por ejemplo, a través, ustedes hicieron la pregunta Pico y le bajaron un montón de artículos, guía de práctica clínica, revisiones, muchas cosas de ellos, y ustedes dicen, bueno, ¿cuál de esto vale y cuál no, no? Y entonces hay maneras de evaluar la evidencia. Por ejemplo, si quiero evaluar pruebas diagnósticas,
Generalmente lo más común es evaluar la sensibilidad de la prueba, la especificidad de la prueba, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, ¿no? Y sobre esto vamos a conversar entre hoy y mañana, porque generalmente trabajamos en función a eso, ¿no? Pero realmente una prueba será valiosa y útil por estos 4 puntos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué puede hacer variar una prueba? ¿Qué puede hacer más sensible o más específica? ¿Qué puede hacer, perdón, más predictiva o menos predictiva una prueba diagnóstica? Porque la sensibilidad y especificidad son propias de la prueba. En cambio, el valor predictivo positivo y negativo pueden ser alterados ¿por qué? ¿Qué podría alterar un valor predictivo positivo o un valor predictivo negativo? Eso es por conceptos básicos de epidemiología. ¿Algo más frecuente? ¿Algo más puntual? Prevalencia, efectivamente. Si la enfermedad es altamente prevalente, el valor predictivo positivo será mejor. Por ejemplo, en el tema de ecografía. Si es casi seguro que ya pues viene ya cogiendo ahí, le hago una ecografía, me va a salir altamente un valor predictivo positivo, ¿sí? Pero si el paciente viene con una dispepsia, con dolor epigástrico, indiferenciado, probablemente las posibilidades de que sea un valor predictivo negativo sean más altas, porque la prevalencia es más alta. En niños, por ejemplo, vienen con pseudoapendicitis aguda y generalmente son amigdalitis aguda, ¿no? Ya los cirujanos quieren operar, está ahí como buitres queriendo operar, ¿no? Y cuando uno le abre ahí la boquita, le encuentra sus amígdalas hechas unas pelotas y supuradas. Y si por ahí le hacemos más exámenes, sabemos que no es apéndice. Entonces, las apendicitomías innecesarias que vamos a ver. También puedo evaluar no solamente la evidencia diagnóstica, porque eso estamos hablando, ¿qué uso acá? Dicen ustedes, ¿utilizo una ecografía o utilizo una tomografía? ¿Qué es mejor, un urocultivo o un examen de orina? A alguien le sale factor reumatoideo positivo y lo primero que piensan es artritis reumatoidea, ¿no? Pero existe varias enfermedades que nos pueden dar factor reumatoideo positivo, ¿o no? Claro. Pero la gente que piensa en primera, ¿no? Por eso es que se denominan exámenes auxiliares. No son definitivos. También hemos entrado en esa otra moda, ¿no? Primero pedimos una batería de exámenes y, doctor, me duele, ya no me diga nada, Mañana con su resultado le digo lo que tiene. No le he puesto baja lengua, no le he auscultado, no le tomo la presión, no le he examinado, no le he puesto mis manos, nada. Lo único que le pido es una batería de exámenes. Yo conocí a una colega que una vez un paciente llegó y se quejó conmigo y me dijo, doctor, ¿cómo es posible en este establecimiento? Es una cochinada porque no sirve para nada. Y le digo, ¿por qué, señor? Porque quiero hacerme estas 4 ecografías y me dicen que tengo que programarla una diferente cada semana. 4 ecografías, le digo, permítame, señor. Ecografía de hígado y anexos. Ecografía de pared abdominal. Ecografía de riñón, ¿sí? Riñones y próstata y ecografía de pared lumbar posterior. 4 órdenes. Y las 4 órdenes donde decía diagnóstico, decía D/patología. Descartar patología. O sea, ni siquiera me decía nada. Entonces yo bajé con las órdenes radiológicas, y esto es real, y le conversé a la colega, le digo, colega, buenos días, me va a disculpar, mire, han subido a mi oficina, me han reclamado, yo no sé cuál de las 4 es la que usted realmente requiere del paciente. La verdad no sé, doctor, me dice. Digo, ¿por qué? Porque le he pedido exámenes de sangre todos. Glucosa, colesterol, triglicéridos, examen de orina. Y no me ha salido nada, doctor. Entonces le estoy pidiendo ecografías. Y una pregunta, doctora, ¿y si las ecografías no le dan ningún resultado? Una tomografía, pues, doctor. Y entonces yo le pregunté, doctora, disculpe, ¿por qué molestia viene el paciente? Que era la primera pregunta. Bueno, viene porque acá le duele acá en la cintura. Ah, y doctora, ¿y usted lo ha examinado? Le he hecho lo acostado, le he hecho una prueba de la CG para ver el herminio ciático, le he hecho puño percusión lumbar, ha buscado puntos. Ah, no, doctor, primero los exámenes, después ya lo veo. Y entonces eso es lo que está pasando actualmente. Nos hemos copiado una moda muy americanizada de primero su batería de exámenes y como que el estetoscopio nos queda colgando de adorno. Y entonces muchas de esas pruebas no tienen ninguna, o sea, por sus mismas prevalencias, si veo una mujer que viene con imagen en alas de mariposa en la cara y tiene un promedio entre 25 a 35 años de edad, ¿qué puedo sospechar? Un lupus eritematoso sistémico, ¿correcto? Y si veo que un hombre de 85 años de edad viene con una imagen así, ¿qué puedo sospechar? ¿También un lupus eritematoso sistémico? ¿Prevalentemente? Quizá prevalentemente no, bajará mi orden
de diagnóstico diferencial. Puede estar, pero baja mi orden de diagnóstico diferencial, ¿sí? Y entonces muchas veces olvidamos eso en pruebas diagnósticas. Pero así como fallamos en pruebas diagnósticas porque no hacemos una evaluación crítica, y justamente, disculpe que insiste en esta ecografía, porque mira, ha coincidido porque ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer entre hoy y mañana, ¿no? El valor de la ecografía como para diagnóstico de apendicitis, ¿no? Que lo vamos a evaluar, si realmente vale o no vale, qué tan usual es. Igual les digo, pasa en tratamiento. Y en tratamiento viene el representante médico, la representante médico, y el doctor, este es lo último, y está demostrado, mire las curvas, ¿no? Y nos muestran acá, y uno como está apurado lo mira y dice, excelente, ¿no? Tremendamente bien, y bucha, que no te preocupes, yo le indico, ¿no? Sin entrar al tema de la hipoteca moral, por si acaso solamente estoy entrando a la primera parte, pues si no la otra parte tendría que decirles, y les dicen que por cada 30 recetas tiene un viaje a Cusco, y por cada 40 tiene una parrilla en Ramiros, y que por cada 50 tiene su congreso pagado, ¿no? Esa parte no entramos, porque esa parte ya no va con la ética. Pero sin embargo, debo aplicar esto en los estudios de tratamiento. Así como yo aplico en los estudios de prediagnóstica análisis crítico con el tema de sensibilidad y especificidad, valor predictivo positivo y negativo, en tratamientos entro yo con este término llamado NNT o número necesario a tratar. De aquí en adelante probablemente ustedes no van a olvidar que cada vez que les den algún medicamento tengan que aplicarle el NNT.